Saludos amigos, muy buenos días, hablando la verdad, siempre en vivo, en el aire, a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. El Consejo Nacional de la Magistratura está evaluando a profesionales del derecho interesados en formar parte del Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia. Desde el gobierno del presidente Danilo Medina a la fecha, han ocurrido tres elementos a tomar en cuenta porque se han convertido en tres comidillas históricas que han repercutido en los medios de comunicación. Y la tercera acaba de producirse hace apenas horas con el choque en ese proceso evaluador de un aspirante, César Peñaló Osuna, quien aspira al Tribunal Superior Electoral, que chocó en el proceso de evaluación con el presidente Luis Abinader. Según César René Peñaló, luego de que el presidente de la República le recomendara concluir para pasar a las preguntas, este profesional del derecho se rehusó a respetar los tiempos establecidos por el protocolo de evaluación y expresó un cuestionamiento a la capacidad del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluarlo. Esa posición del abogado César Peñaló Osuna ha motivado titulares en la prensa dominicana y comentarios. Y en menos de una semana, una magistrada de la Suprema Corte de Justicia, no reafirmada en la posición que ocupa, no confirmada, también le lanzó ataques al Consejo Nacional de la Magistratura. Y vemos una sociedad democrática donde el Consejo Nacional de la Magistratura dio a conocer los motivos por los cuales no ratifica a tres magistrados que han hecho una labor positiva en la Suprema Corte de Justicia, pero además se produce la reacción de esa prestigiosa magistrada sobre lo ocurrido con ella, lanzando duras críticas al Consejo Nacional de la Magistratura. En el caso de César René Peñaló, que cuestiona la capacidad del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluarlo, surge una pregunta. Y entonces, si hay cuestionamiento a la capacidad del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluarlo, ¿por qué entonces acudió a que lo evaluaran? Naturalmente, esa posición de ese prestigioso abogado César Peñaló
hay que respetarla, esa es su posición. Pero ante los reiterados señalamientos para respetar el proceso, el aspirante, el profesional César Peñaló Osuna, insistió en que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura no eran idóneos para su evaluación, porque según dijo, no iban a entenderlo. Nosotros aquí lo que queremos hoy es dar a conocer lo expresado por Peñaló Osuna en ese encuentro con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y vamos a ver cuál será la evaluación por parte del Consejo, independientemente de lo ocurrido, a las aspiraciones de César Peñaló Osuna de formar parte como integrante del Tribunal Superior Electoral. Hay una lista bastante grande de aspirantes. Hay mucha gente que aspiran a la renovación, como César Peñaló Osuna. Hay otros que quieren retornar a la labor de magistrados para formar parte, por su experiencia en el Tribunal Superior Electoral y en la Suprema Corte de Justicia. Es una papa caliente que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero hay que hacer una observación, porque independientemente del Consejo, el accionar político, la historia política de quienes evalúan los magistrados, es un tema que no puede ser excluido del debate. El presidente de la República es líder de un partido que lo postuló para la presidencia de la República. El presidente de la Suprema Corte de Justicia fue un militante político de un partido y fue uno de los más cercanos colaboradores del expresidente Danilo Medina. El presidente de la Cámara de Diputados es un connotado político. El presidente del Senado es senador porque lo postuló el PRM por la provincia Sánchez Ramírez. Y no le conozco militancia política, aunque lo vinculan como cercano del director de aduanas, San Lobatón, pero no le conozco militancia política al presidente del Tribunal Constitucional. Pero ahí está, en el Consejo Nacional de la Magistratura, Omar Fernández, que es otro político, y hay otros representantes de la oposición en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, y hay una magistrada representando la Suprema Corte de Justicia que está conjuntamente con el presidente. De todas maneras, se habla en el país de los cambios institucionales, pero el Consejo Nacional de la Magistratura en el gobierno de Danilo Medina también tuvo ese peso político, al igual que en la gestión del doctor Leonel Fernández. Y yo quiero recordar la primera comidilla desagradable, que fue el intento de desacreditar a una mujer que ha entregado su vida al derecho, a la democracia, a la vida académica, al Ministerio Público. Fue vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia, mi gran amiga, la doctora Miriam Germán Brito, a quien
prácticamente le siguieron los pasos y ella misma llegó a denunciar que fue espiada y denunció los intentos con valentía en presencia de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Si en el pasado cada senador tenía un juez y los políticos siguen incidiendo en quiénes son los magistrados escogidos, no hay dudas de que la política dominicana tiene presencia en todo, porque los políticos son los que aprueban las leyes del país, los que cogen los magistrados, los que designan los funcionarios públicos, los que deciden el uso del dinero público, los que envían al Congreso préstamos en nombre de la República para proyectos y hasta pagar deudas y gastos corrientes. Ese poder político también incide en la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral. Ese poder político siempre tiene sus preferidos en la Cámara de Cuentas, en las embajadas, en los consulados, en los organismos de supervisión del Estado. Son los que designan los mandos militares y policiales, los que designan a quienes dirigen los organismos de inteligencia del Estado, pero también designan gobernadores y gobernadoras en la República Dominicana. Y son los políticos que desde el poder están en todas menos en misa, como dice la expresión popular. Reitero que la comidilla primero fue los ataques a la doctora Miriam Germán en una sesión del Consejo Nacional de la Magistratura en la administración del presidente Medina. La segunda comidilla, los sorpresivos ataques al Consejo por parte de una integrante de la Suprema Corte de Justicia no ratificada, y la comidilla que anda rodando hoy en los medios de lo expresado por el aspirante al Tribunal Superior Electoral, César Peñaló Osuna, quien increpó a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y le cuestionó su capacidad para evaluarlo. Vamos a ver cómo terminará la escogencia de los magistrados. Ahí vemos al doctor Ramón Hernández Domínguez, un ex integrante de la Junta Central Electoral, aspirando al Tribunal Superior Electoral. Y vemos mucha gente con un currículum tanto en la vida del ejercicio profesional, académica, como en posiciones que han ocupado muchos, justificando cambios en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Superior Electoral. Este comentario los hemos hecho para refrescar la memoria, porque también hay presidentes que han llevado a sus preferidos a cargos de importancia en la magistratura. Y hay también otra comidilla, que fue el choque de la Suprema Corte de Justicia que encabezó el doctor Subero, cuando se reveló las presiones a ese tribunal por el sonado caso Sunlan.
La justicia también tiene muchas comidillas y es un tema que hay que darle seguimiento porque es uno de los poderes del Estado. Primero el poder ejecutivo, legislativo, poder judicial, pero aquí hay un Estado que es el número uno, el pueblo dominicano, que es el que decide quiénes suben y quiénes no suben al poder en este país. Vamos al primer cambio para retornar con un tema investigado por Hablando la Verdad y el periódico Primicias. El activismo creciente de Danilo Medina y el PLD con una política de comunicación que debe llevar a la reflexión por su superdinamismo a la política de comunicación del gobierno como de la Fuerza del Pueblo y de los otros partidos que de seguro tendrán que ponerse las pilas porque sorpresivamente en las redes sociales el PLDismo tiene una acción tan potente que está llamando la atención. Y vamos a analizar y vamos a ver lo que podamos de ese dinamismo y esa agresividad política de Danilo Medina y el PLD. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV, quiero analizar un tema que llama mucho la atención, Hablando la Verdad y el periódico Primicias, como un hombre que prácticamente no salía de su casa, recibiendo los golpes de la renuncia de miembros del PLD para juramentarse en la fuerza del pueblo, como un hombre al que le acusan a su jefe de seguridad presidencial de un escándalo, luego el escándalo de un pariente de la esposa y de casos de exministros del gobierno llevados a los tribunales, incluyendo casos de un hermano y una hermana también, como ese hombre del silencio en su hogar ha salido semanalmente a tener contacto con los PLDistas en visitas semanales, encuentros con los aspirantes presidenciales y está en la calle el expresidente Danilo Medina. Pero hemos visto con cientos de videos estudiados unos por uno cómo el PLD ha sorprendido con una presencia militante en las redes y Danilo Medina abordando todos los temas. Vamos a ver lo que dicen uno de esos videos. En la que el presidente tiene mucho que ver con lo que está pasando, porque no le ha dicho toda la verdad al pueblo dominicano cada vez que lo cuestionan sobre un problema. Se responde con evasiva o se responde siempre sin tener una respuesta preparada. Y esa es la consecuencia de hablar todos los días.
Se ha armado una ola en redes. Ese es uno de los tantos videos que hemos estudiado en las últimas horas, en un ejercicio que nos llevó aproximadamente más de 6 horas, estudiando la presencia del liderazgo político en las redes. Vamos a ver otros videos de esa política nueva de comunicación agresiva de Danilo Medina y el PLD. Adelante, señor director. Ha acuñado la frase espontáneamente que con el PLD se vivía mejor. Y cuando se compara cualquier indicador del país con el del PLD, la gente siente que se vivía mejor con el PLD. Y la gente se está volcando de nuevo a buscar el Partido de la Liberación Dominicana. Por eso estamos compitiendo por el primer lugar. Y mi esperanza es que el año que viene, a más tardar, ya el PLD esté encabezando la preferencia electoral en la República Dominicana, por encima del partido de gobierno y por encima de cualquier otra fuerza política nacional. ¿Cómo está el PLD en el sur, en el norte y en la capital? Uno no tiene cifras por regiones, pero las cifras que hemos visto son nacionales. Y las cifras nacionales recogen el sentir de la población en su conjunto. Yo sé que estamos bien y que estamos subiendo en todas las capas sociales y también cuando se segmenta la población por edades. Estamos muy bien. El PLD avanza y yo tengo la convicción de que vamos a gobernar de nuevo la República Dominicana. La gente... Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, aparte de esos encuentros, llevar a Abel Martínez a una reunión, a Francisco Javier, a Domínguez Brito, a Charlie Mariotti, es una decisión no solamente política para proyectar la unidad del PLD y proyectar el crecimiento que Danilo Medina dice en todas las actividades de los fines de semana, que está creciendo. Es una actividad de aglutinar el PLDismo para colocarlo en una posición diferente a como quedó en los resultados de los últimos comicios. De Danilo Medina se está diciendo muchísimas cosas. Hay quienes dicen que se reunió supuestamente con el expresidente Leonel Fernández de nuevo, pero están súper activos. Vamos a ver, señor director, a ver si usted tiene nuevos videos. También Francisco Javier, Domínguez Brito. Ahí está Domínguez Brito. Vamos a escuchar a Domínguez Brito. De 2.000 millones de dólares. El apagón de ayer no refleja más que la ineficiencia y la ineptitud del gobierno en el sector eléctrico. Ya nos cuesta más de 2.000 millones de dólares solamente para pagar la incapacidad. Casi 200.000 millones de pesos, que es mucho más que el presupuesto de salud pública y que muchos otros ministerios todos juntos. Urge que desde el gobierno promovamos una nueva política que se le dé seguimiento al pacto eléctrico, que se invierta en el manejo de las líneas de transmisión, que tengamos nuevas fuentes de energía, que se le dé mucho más importancia a la energía renovable, paneles solares, baterías, que la gente pueda tener acceso fácil y que pueda desarrollarse lo que denominamos el autoconsumo o la generación distribuida, que pudiera facilitar nuevas fórmulas y nuevos mecanismos. La situación no puede seguir así. También está tirado a la calle, está asistiendo a las actividades del PLD, pero además todos los días está fijando posición sobre temas puntuales del país, como lo está haciendo también Carlos Segura Foster, un dirigente del sector agropecuario del PLD, que fue administrador del Banco Agrícola y que en muchas ocasiones ha venido aquí hablando la verdad y coloquio como programas especiales también. El último programa especial que vino de Su Mundo y Primicia fue una evaluación al sector agropecuario, y yo traje también como invitado a Luis Ramón Rodríguez, ex ministro de Agricultura, un ex ministro muy competente, nacido en las entrañas del campo
dominicano proveniente del noroeste del país, estudió allá en mi pueblo, en Esperanza, y estamos viendo que todo el mundo, a pesar de que este no es un año electoral, está colocando su mirada en el 2028. Ya el PLD habla de escoger su candidato presidencial en el último trimestre del 2026 para calentar los cañones en el 2027 y en el 2028. Ahí está Francisco Javier, que también está activísimo en las redes sociales. Que está claro, y es lo que yo digo, que se lo digo a la franca: los que están gobernando son enemigos del sector agropecuario. Enemigos. Y parece que ellos llegaron con un plan de destruir la producción agropecuaria para sustituirla por grandes importaciones. Bueno, ahí está una posición muy contundente, es un tema muy súper activo. Y si me da tiempo, al final del programa, yo voy a analizar el tema importaciones y el debilitamiento de la Navidad criolla en el país. Y hay que debatir ese tema para rescatar la producción nacional. A mayor importación es mayor enriquecimiento de los productores extranjeros que se están dando banquete con los tantos productos importados que tiene la República Dominicana. Vamos a ver, señor director, si usted tiene algo más por ahí para seguir analizando el tema que investigamos ayer, la política de comunicación de la oposición del PLD. Todavía está Francisco Javier ahí. Yo tengo una ventaja, y la ventaja que tengo es que no importa en qué circunstancias este gobierno vaya a entregar el sector agropecuario el 16 de agosto del año 2028. Porque nosotros tenemos la capacidad instalada, los técnicos suficientes, los especialistas en el área de la agricultura para coger ese sector y empezar a dinamizarlo inmediatamente, sabiendo que este es un sector que hay que invertirle recursos. No puede ningún sector de la agropecuaria dominicana planificarse para la exportación si el gobierno no hace un acompañamiento directo. Bien, amigos, ese es otro pronunciamiento de Francisco Javier García, aspirante presidencial por el PLD. Y en el encuentro presidencial de presidenciables del PLD que encabezó Danilo Medina, hay que decir que allí cada uno de estos emitieron sus opiniones. Otro que está muy activo, aunque no tenemos videos ya adicionales, es Charlie Mariotti, que también está comentando en las redes. Tiene también un programa de radio y vive moviéndose, aspirando a la presidencia de la República por el PLD, y enfila los cañones opositores. Abel Martínez. Abel Martínez, ya vimos a Francisco Domínguez Brito. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo en las redes sociales y en los medios de comunicación está concentrado en la promoción y la convocatoria a la marcha del 30 de noviembre, que según lo revelado por el doctor Rafael Alburquerque, quien hizo el anuncio, fue vicepresidente de la República, dice que la organización política movilizará
a sus miembros y a quienes se sumen a la marcha para enfrentar los problemas que están castigando al pueblo dominicano. Y entre los ejes mencionados resalta la indexación de los salarios conforme al Código Tributario, la reducción de los precios de la comida y los medicamentos, acceso al agua potable, a la seguridad ciudadana, al cumplimiento de las promesas gubernamentales, protección a los productores para evitar quiebras, combate a la corrupción y también enfrentando el deterioro de los servicios de la energía, como lo define la Fuerza del Pueblo como las abusivas tarifas eléctricas. También tienen en la agenda reclamar la reactivación de la industria de la construcción, denunciar los vicios en las construcciones de obras del Estado y que el gobierno no hace nada para mejorar la condición de vida de los dominicanos. En el caso de esa marcha, habría que ver si es una marcha exclusiva de la militancia de la Fuerza del Pueblo o si están convocando a todos los que se quieran sumar a la misma. Y vamos a ver, porque la vamos a analizar. Ya hemos analizado el tema de la convocatoria. Vemos a un Danilo Medina, a propósito de la marcha, haciendo otra marcha bajo techo, que es la movilización de la militancia del PLD conjuntamente con la juramentación de nuevos miembros de ese partido y de algunos que han retornado al PLDismo. En el caso de Mariotti, aspirante por el PLD a la presidencia, hoy propone una silla vacía para legisladores. Está hablando Mariotti de legisladores en plural, involucrados en el narcotráfico, y un ex senador de Elías Piña, creo que vicepresidente del PLD, está hablando de que faltarían supuestamente, según él, 19 extradiciones por alegado narcotráfico. Vemos en el caso de Mariotti un trabajo silencioso en Monteplata, en sectores del Distrito Nacional. Hemos descubierto su presencia en decenas de medios de comunicación, en entrevistas. Y menciono todo esto porque, con excepción de lo que el doctor Fernández expresó del apagón general y de la situación económica del país, como algunos pronunciamientos emitidos en Bonao sobre el tema de la cesantía y en San Cristóbal reciente sobre otros temas, creo que en la Fuerza del Pueblo hay mayor presencia del senador hijo del doctor Fernández, abordando una considerable cantidad de temas, no solamente en las redes, sino también en los encuentros con los periodistas en el Senado de la República. Naturalmente, el expresidente Fernández tiene su estilo de comunicar,
comunicó mucho cuando fue recientemente a Estados Unidos, pero la conclusión es que el expresidente Fernández y Danilo Medina y dirigentes de la Fuerza del Pueblo y del PLD han multiplicado la oposición enérgica al gobierno en más de un 900%. Ahí vemos hoy que el diputado Tobías Crespo habla de que prácticamente el gobierno se ha bueno, la palabra es, o sea, como que se ha quemado con el sector eléctrico, con el tema de los apagones y de las facturas eléctricas. Se ha electrocutado, según Tobías Crespo. Y yo quiero, después de ese porcentaje de que la oposición ha arreciado sus críticas opositoras al gobierno, que veo que al presidente Abinader se lo han dejado todo en materia de respuesta del gobierno. No veo a muchos funcionarios defendiendo el gobierno. Veo la carga que tiene el presidente con la semanal de los lunes y con preguntas que responde en actividades de la agenda presidencial durante la semana. Y creo que el gobierno del presidente Abinader debe tomar la ofensiva para competir con la oposición. Todavía anda rodando por ahí el tema escandaloso de las grietas de la circunvalación de Baní. Todavía anda rodando el motivo de la cancelación de 2 altos funcionarios en el fin de semana. Y la población dice que si lo cancelaron fue por ineficiencia. Pero vemos también cómo los reclamos populares crecen con la demanda de rehabilitación de calles, la solución de la acumulación de agua en los sectores, el tema de las altas facturas eléctricas y de un frente silencioso que se da, que amerita de que los funcionarios le expliquen al pueblo la solución de problemas como este arbolito de apagones posterior al apagón general. Vemos a un ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, muy activo defendiendo al presidente, pero no todos los organismos del gobierno tienen una política de comunicación. La gente del gobierno debe imitar a la superintendencia de bancos, que todos los días dice lo que hace. El Banco Central, que tiene una política de comunicación de una sola vía, nada más enviando notas de prensa y comunicados a los medios de comunicación, pero en los comunicados que publica emite las consideraciones sobre política monetaria, sobre tipo de cambio, sobre tasa de interés, sobre temas de mucho interés. Y hay un organismo del gobierno que era muy eficiente ofreciendo información, que fue fusionado con el Ministerio de Hacienda, que daba a conocer todos sus estudios, el desaparecido Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que ahora fue unido a Hacienda, Ministerio de Hacienda
y Economía. Ahí hay un economista en ese ministerio de Hacienda y Economía, uno de los mejores economistas, Alexis Cruz, que escribió un libro sobre la historia de los economistas en el país, que es un amante de los estudios de la economía nacional. Y yo creo que el Ministerio de Hacienda y Economía debe continuar con esa línea de información a la ciudadanía sobre la temática económica oficial, la planificación. Aquí, por ejemplo, el gobierno gasta un dineral en INESPRE y el pueblo no sabe casi nada de INESPRE. El gobierno gasta un dineral en el Ministerio de Agricultura y una de las pocas informaciones recientes es un encuentro con productores de cacao en el este del país con unas plantas que llevaron, pero realmente no se ofrece información de lo que hacemos para analizar y que el pueblo conozca el tema de lo que se hace para la seguridad alimentaria. Aquí hay una crisis con las importaciones de arroz que castigan a los productores de arroz. Aquí hay problemas con los cítricos. Aquí hay que relanzar la producción de cacao. Tenemos que relanzar la producción de café para no tener que estar importando tanto café desde el exterior. Aquí tenemos un problema de que ¿por qué la yuca ha llegado en este momento en que estamos hablando a 40 pesos la libra? Pero hay que decirle al pueblo qué es lo que vamos a hacer para ponerle fin a este festival de importación de carne de cerdo que convierte la Navidad dominicana en una Navidad importada. Mondongo extranjero, paticas de cerdo del exterior y el pueblo preguntando por el cerdo criollo castigado por una enfermedad que ha motivado la eliminación de miles y miles de unidades de cerdos. Si el presidente Guzmán erradicó la fiebre porcina africana, ¿por qué aquí da tanto trabajo resolver los problemas de la nación? Aquí ya usted no encuentra con tanta facilidad ni siquiera una manzana de oro. Aquí lo que estamos viendo es los supermercados llenos de comida importada, de lácteos importados, sustituyendo la leche UHT dominicana en una considerable cantidad por leche que viene en envase de UHT desde Polonia, desde Alemania, desde Asturias, y los sufridos ganaderos de Santiago Rodríguez, de Monteplata, en Baní cerraron una fábrica de quesos y uno de los motivos era precisamente la falta de materias primas. Y es una pena que esa fábrica dejara de producir queso tipo mozzarella, queso tipo cheddar, danés, tipo holandés. Tenemos que ponernos en esto. Ya en el país no se habla de los lerenes que Johnny Ventura menciona en uno de los merengues navideños. Un país en el cual
se olvidan los merengues navideños de Luis Alberti, de Colón, Rafael Colón, la salve navideña, y de todos los artistas, el gran Comprés que murió, Rasputín fue el que grabó el merengue, la despedida del año viejo, y falleció, ya nadie lo menciona. Lo rápido que estamos olvidando a Ruby Pérez. Recientemente acaba de fallecer el maestro Henry Hierro, que aportó también bastante. Y veo que solamente un ciudadano en las redes sociales está retomando el tema de la Navidad dominicana con los temas que se grabaron en el pasado. Quiero hoy recordar lo que hizo Johnny Ventura en su casa un par de años antes de fallecer, que reunió en su casa a todos los artistas que interpretaron temas navideños y lo grabó en una producción de oro que el gobierno dominicano, las emisoras, los canales de televisión y las redes sociales deberían reproducir para reencontrarnos con esa Navidad criolla. He analizado en las últimas horas separatas de cadenas comerciales que están ofertando canastas navideñas y veo que la diferencia de producto es de 20-1 y 20-2, cuando aparecen 18, 17 productos extranjeros y apenas aparece 1 o 2 dominicanos. Quiero que recordemos en esta Navidad a Pedro Justo Carrión, ese gran capitán industrial de San Pedro de Macorís, que en aquellos inolvidables años se fajó para impulsar los productos navideños allá en San Pedro de Macorís, pero que desaparecieron. Quiero recordar al maestro, mi gran amigo, el maestro Félix del Rosario, que tantas producciones navideñas hizo, pero que hay que ponerla en este fin de año. Los merengues de Ventura. Y qué bueno que el conjunto Quisqueya está vibrante con la música navideña en el país. Qué bueno que el hijo de Johnny Ventura está impulsando su legado. Y yo recuerdo una conversación entre el Caballo Ventura y quien les habla, donde me recordaba un merengue que grabó en el cual resalta la importancia de un pedacito de lechón. Qué pena que miles de unidades de cerdos han tenido que ser sacrificados del cerdo criollo, llevando a una situación económica a muchas familias comprometidas con la carne de cerdo. Quiero resaltar un proyecto de Centro Cuesta Nacional impulsando el cerdo criollo con la participación de productores de cerdos de Mao y de otros puntos del país. Pero quien les habla aboga para que el cerdo de nuevo sea la alcancía de muchas familias que antes lo criaban para a partir de octubre generar recursos para sus familiares. Quiero resaltar
a los productores del cerdo asado en Villa Tapia y en la ruta Moca-Salcedo y en otros puntos como en Santiago de los Caballeros, a Chito, a Milito, que todavía persisten en el cerdo relleno de moro y de guandul criollo. Le llaman el cerdo chilindrón. Pero finalmente quiero reconocer a los productores de pollo que les resuelven el problema a quienes no tienen acceso por la falta de dinero de comprar una libra de puerco asado en el final de año. El productor de pollo y de huevo también merece ese reconocimiento. Mañana será otro día hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.